Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es David Luna, soy senador de la República y estamos desde hace varios días promoviendo una iniciativa que se denomina Póngale el ojo a la reforma a la salud. Póngale el ojo a la reforma a la salud. La idea es que personas con expertise que representan a los pacientes, a los médicos, a las enfermeras, pero también a los hospitales puedan participar en estos pequeños podcasts y puedan expresar su opinión. Hoy nos acompaña una persona de lujo, con un perfil maravilloso y sobre todo con experiencia. Es Gustavo Campillo. Gustavo es administrador de empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia, RASA, vocero del movimiento Pacientes Colombia y además miembro del Observatorio Interinstitucional de Cáncer en Adultos. Gustavo, agradeciéndote mucho este tiempo, quisiera arrancar preguntándote en qué consiste la red de apoyo social en Antioquia. Senador, permítame primero agradecerle a usted toda la deferencia que ha tenido para con los pacientes durante todo este trámite de proyecto de ley. Usted y su grupo político Cambio Radical nos han escuchado desde los principios del planteamiento del proyecto de ley y de hecho nos han acompañado en acciones como, por ejemplo, la radicación del proyecto de ley 341 originado por Pacientes Colombia, con algunas recomendaciones también al sistema de salud, que se presentó por el senador Carlos Abraham Jiménez y por el representante Andrés Forero, a nombre de los pacientes de Colombia. Muchas gracias, senador. La Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia es una entidad sin ánimo de lucro constituida desde el año 2005, que tiene como objeto social la protección de los derechos de los usuarios del sistema de salud, con énfasis en patologías de alto costo y crónicas. Eso significa que apoya, me imagino, a los enfermos de cáncer o de otras enfermedades complicadas que sobre todo tienen alto costo. Y por eso quiero arrancar con esta pregunta. ¿Es cierto, sí o no, que el proyecto de ley de reforma a la salud del gobierno acaba con el sistema de solidaridad? O sea, que los que no nos enfermamos aportamos, como también aportan quienes se enferman, pero entre todos apoyamos a soportar la financiación de un tratamiento que puede costar, no sé, 500, 600, 700 millones de pesos. ¿Es cierto? Es cierto, senador, en el sentido de que el principio de solidaridad está soportado en dos elementos. El primero de ellos, en un porcentaje de la compensación que los aportantes del régimen contributivo hacen al Sistema General de Seguridad Social y Salud. Y el otro componente que el gobierno dice que son presupuesto general de la Nación es un compromiso desde 1993 con la Ley 100 que se conoce como el paripaso. Por cada peso del régimen contributivo, el Estado debe aportar un peso del régimen para el régimen subsidiado, para poder lograr el equilibrio y la compensación. En esta medida, entonces, lo que se está planteando en el proyecto de reforma es que de alguna manera esa obligatoriedad del Estado pudiera verse limitada en el agotamiento temprano de recursos. Gustavo, una pregunta. ¿Es verdad que en el sistema actual pacientes de alta complejidad sufren desatención permanente o eso por el contrario es esporádico? Porque es que como esto se ha vuelto simplemente un discurso político y la evidencia parece no existir, pues a mí sí me gustaría saber, ustedes que apoyan a pacientes de enfermedades de alta complejidad, ¿cuál es el procedimiento usual? Hay dificultades, me imagino que como en todo, pero en regla general hay atención oportuna. Absolutamente las patologías crónicas y de alto costo, en su gran mayoría, están, digamos, contenidas en programas especiales de atención. Programa especial de VIH, es unidades oncológicas para el tratamiento del cáncer y las leucemias, por ejemplo, las unidades renales, es decir, son programas donde el usuario tiene una frecuencia de uso generalmente mensual para la consulta médica, el suministro de medicamentos, las ayudas diagnósticas. En términos generales,
El paciente que está inmerso en un programa especial tiene una garantía de la continuidad de la atención con altos estándares de calidad, además. Tenemos algunas dificultades en los pacientes para acceder a un diagnóstico, por ejemplo, en oncología, pero acceder a un diagnóstico es primer nivel de complejidad, es decir, es unidades hospitalarias de municipios, lo que el gobierno plantea convertir en centros de atención primaria en salud. Ahí es donde tenemos la mayor dificultad para poder empezar a navegar la ruta de patologías. Para su pregunta, no es cierto. Claro, existen algunos tipos de barreras. Por ejemplo, el paciente que está trabajando, que se queda sin poder aportar al sistema, que no cumple criterios para pasar al régimen subsidiado, pudiera haber interrumpido su tratamiento. El paciente que le cambian el prestador de servicios, que la EPS le cambia el prestador de servicios por cualquier razón, costos, lo que quiera que sea, pudiera haber interrumpido el servicio. Pero de 15 millones de pacientes en este país aproximadamente, de patologías crónicas y de alto costo, no llegan ni siquiera al 1% de mecanismos de protección de derechos como las acciones de tutela para poder garantizar el acceso oportuno y de calidad a los servicios. Me quedo con esa frase de 15 millones de pacientes con algún tipo de dicha enfermedad, solo el 1% tiene esas Menos del dificultades de acceso y de 1%, barreras. senador. Menos del 1%. Menos del 1%. Perfecto. Yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué la reforma actual, el proyecto actual, pone en riesgo la vida de esos pacientes? ¿Cuál es el cambio que a usted le preocupa? Me preocupan varios, senador. El primero de ellos, la discontinuidad en la atención. Tenemos que empadronarnos en un centro de atención primaria en salud que no conoce nuestra condición de salud. Por lo tanto, ahí habla una disyuntiva. En patologías como VIH, por ejemplo, senador, interrumpir el tratamiento un mes puede dar lugar a una replicación del virus en el organismo de la persona, no solamente poniendo a la persona en riesgo, sino poniendo la salud pública en riesgo. Porque esa persona pudiera, al disparársele la cantidad de virus en el torrente sanguíneo, transmitirle la infección a otra persona por cualquiera de los métodos de la transmisión. Una persona con cáncer que está sometida a quimioterapia, que tiene unos ciclos constantes de cada 21 días de quimioterapia, que vea interrumpida la quimioterapia, puede tener una progresión a metastásico del cáncer. Es decir, un solo mes de tratamiento en este tipo de patologías, una patología huérfana, un mes, incluso hasta una semana de interrupción del tratamiento, puede significar la muerte de esa persona o un deterioro físico severo. Esa es la primera parte que nos preocupa. La segunda, la integralidad de las redes, las famosas redes integradas e integrales de salud, que hoy están de alguna manera definidas en los modelos de prestación de servicios de programas especiales donde el paciente tiene prácticamente todas las atenciones, desde el primer nivel de complejidad hasta el cuarto nivel de complejidad de su condición de salud. Todas, especialistas, médicos generales, suministro de medicamentos, ayudas diagnósticas en laboratorios, trabajo social, odontología, todo está en una misma unidad de servicios de salud en un programa especial. Cuando empiece si pasa la reforma y empiece el modelo de atención, primero, ¿cuánto nos vamos a demorar en estructurar las redes? ¿Quién las define? ¿El ente territorial? ¿Las gestoras de salud de vida? ¿El centro de atención primaria en salud? ¿Quién es el responsable de articularlas? ¿Habrá la capacidad resolutiva de las redes en todos los territorios? ¿O esto es un sofisma de ideología para prometer cosas que no podemos cumplir? Porque con toda seguridad en Guainía no tenemos la posibilidad de tener un hospital de cuarto nivel de complejidad. Ese paciente tendrá que pertenecer a una red o en Bogotá o en Boyacá o en Pasto, pero ahí no la tenemos. Y por el volumen de pacientes que pudieran resultar de esas zonas dispersas, pues ningún operador va a tener el interés comercial de ir a montar una infraestructura de esas, una inversión de esa naturaleza para atender 4, 5, 6 pacientes oncológicos o renales, o 2 pacientes o 1 de enfermedad huérfana. Ese tema de los silos poblacionales
y de los hilos territoriales dispara completamente y desarticula las redes integrales, porque el modelo no lo contiene, porque el modelo que plantea el proyecto de ley no establece claramente la continuidad de los pacientes en los programas como están. Según lo que usted me explica, yo veo una gran contradicción, porque por un lado, el gobierno dice que su reforma lo que hace es centralizar el control presupuestal y el control para el pago en la ADRES, pero por el otro lado, descentraliza en 3, 4 o hasta 5 entes, pues la atención del paciente. O sea, a mí parece que lo que termina pasando acá es que me interesa la plata y no el paciente. Y eso genera pues un impacto negativo, porque lo he dicho en unas oportunidades, acá con este nuevo sistema creería que no se sabe a quién entutelarse si no me atienden. Senador, hay dos elementos o tres elementos que son fundamentales. Primero, ¿a quién entutelo? ¿Quién es el responsable? Tendremos que arrancar de nuevo desde cero para poder construir jurisprudencia que determine quién es el responsable, en qué nivel y de qué dimensión su competencia. O sea, la tutela obligará al centro de atención primaria en salud a garantizar la atención de un paciente con una enfermedad huérfana que puede costar 400 millones de pesos mensuales. ¿Tendrá esa responsabilidad, esa competencia un centro de atención primaria en salud? La tendrá el segundo nivel, pero si el segundo nivel es privado, es competencia del segundo nivel garantizar la atención de una salud que no me están pagando siendo privado, o es del tercer nivel, o es del alcalde, o es del gobernador del departamento, o es del ministerio, o es de la ADRES. ¿A quién le tengo que interponer la tutela? Pues tendremos que interponérsela a todos y que el juez de la República defina quién es el competente. O sea, arrancaremos hasta con una nueva construcción jurisprudencial, por un punto, por un lado. Por otro lado, los recursos según el planteamiento del modelo y lo que dice el presidente de la República es, aquí tenemos que crear inducción a la demanda, es decir, gestión del riesgo o la gestión del riesgo para inducir a la demanda, lo que se llama subsidio a la oferta. El subsidio a la oferta en un centro de atención primaria en salud es un incentivo a la facturación y eso tiene dos caras. El primero, claro, prestar un buen servicio de salud, y el segundo, de pronto retener un paciente que tiene que navegar por distintos niveles de complejidad de la atención para poder facturar más. Y se factura hasta que se acabe la plata. Y cuando se acabe la plata, ¿qué hacemos? ¿A quién le definimos la responsabilidad? Si se acabó la plata. Gravísimo. Yo he tratado de que estos podcasts sean muy cortos, pero no puedo terminar pidiéndole un favor. Si usted tuviera la lámpara de Aladino y le diera dos deseos, uno para mejorar inmediatamente el sistema actual y otro, qué hacer con la reforma actual, ¿cuáles tomaría? La situación de crisis, de la famosa crisis inducida que hablaba la exministra Carolina Corcho, que está de alguna manera aplicando de manera, digamos, excepcional el ministro Jaramillo y el superintendente Beltrán, que están llevando a un caos a todo este sistema. Creo que el daño que se está haciendo es un daño, digamos, que nos va a costar ya de hecho varios años para poder salir de él, con toda seguridad. La crisis que ya tiene el país hoy es una crisis muy severa, desabastecimiento de medicamentos, interrupción de contratación de prestaciones de servicios, desconfianza entre los actores, etcétera, etcétera. Esa situación al final la padece usted, la padezco yo, la padece mi mamá o la padece el primo, alguien, un paciente, un usuario del sistema la está padeciendo en este segundo en que usted y yo estamos hablando. Esa situación ya es una situación muy compleja. ¿Cómo resolverla? Pues es que Colombia tiene un marco jurídico supremamente garantista. Usted ha sido parte de ese proceso de normas como la ley estatutaria, etcétera, que han llevado a una garantía de un goce efectivo de un derecho fundamental, que es el derecho a la salud, a aplicar la ley. Y eso es competencia
de un ministerio, de un ente rector, de una de superintendencia de salud que tiene funciones jurisdiccionales, que usted lo sabe muy bien porque fue uno de los puntos fuertes en los que usted trabajó para el tema de la ley estatutaria y de la ley 1438, perdón. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no estamos aplicando la ley? Porque un ministro tiene que salir a demandar a 21 EPS teniendo las competencias para poderlas poner en cintura. ¿Por qué lo tiene que hacer? Mi pregunta es, ahí, la lámpara de Aladino no se necesita, senador. Lo de hoy se puede resolver con el marco normativo que Colombia tiene para la garantía del goce efectivo del derecho a la salud. Con respecto a la reforma, pues la reforma no tiene ni pies ni cabezas en la aplicabilidad. La reforma se debería hacer, pero no significa que no haya oportunidades de mejoramiento del sistema de salud. Y esa caída de la reforma no puede generar poderes dominantes de ninguno de los actores, empezando por las aseguradoras. Bueno, Gustavo, yo estoy muy agradecido con su participación. Nosotros lo que hemos querido hacer es darle la voz que verdaderamente merecen a las personas que durante muchos años han protegido los intereses de los pacientes. Finalmente, las reformas deben tener siempre en el centro a los usuarios, en este caso a los pacientes, y por eso hemos puesto en marcha Póngale el ojo a la reforma a la salud. A usted muchísimas gracias por su tiempo y esperamos que pueda acompañar muy activamente este debate. Para quienes nos están viendo, si conocen a un familiar, a un amigo con una enfermedad de cáncer, de leucemia, con una enfermedad rara, pues por favor reenvíele este video porque va a ser muy útil que se entere de lo que estamos a puertas de vivir si no reaccionamos. Y a los cuidadores, senador, los cuidadores también son dolientes del paciente, también tienen que dolerle toda esta situación. Muchas gracias a usted, senador. Y los cuidadores, por supuesto. No, muchas gracias a usted, Gustavo. Un abrazo.